Yo era solo un repartidor divorciado dejando un paquete cuando un extraño anciano reconoció mi cara y comenzó a sollozar. Lo que me contó a continuación sobre el secreto de mi abuelo de la guerra de Corea me hizo entender por qué mi familia siempre había tenido problemas de dinero. Mi nombre es Bryson Thompson, y si me hubieras dicho hace 6 meses que estaría usando un uniforme de reparto marrón en lugar de mi traje de gerente regional, me habría reído en tu cara. Pero la vida tiene una forma de darte una lección de humildad cuando menos te lo esperas. A los 38 años, pensaba que tenía todo resuelto. Un buen trabajo en una empresa de suministro de madera, una esposa hermosa, una hija inteligente, una casa de 2 pisos en los suburbios. Luego Melody, mi esposa durante 12 años, decidió que amaba más a su instructor de CrossFit que a nuestro matrimonio. Los papeles del divorcio llegaron un martes. Para el viernes, estaba empacando cajas. Al mes siguiente, las estaba entregando por $12 la hora, más propinas que nunca llegaban. Es curioso lo rápido que puedes caer en desgracia cuando el sistema legal decide que tú eres quien debe pagar por un matrimonio que no destruiste. Pero esta historia no es sobre mi divorcio. Es sobre la mañana del 15 de octubre, cuando llamé a la puerta de una mansión y descubrí que mi abuelo había estado guardando un secreto que habría cambiado la historia entera de nuestra familia. El hombre que abrió esa puerta era Aldrich Petton, de 89 años, vistiendo un cardigan de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Me miró a la cara y sus rodillas casi se doblaron. «Usted es un Thompson, ¿verdad?», dijo, su voz quebrándose como un cristal. Cuando confirmé mi nombre, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. Este completo extraño, este hombre rico en su mansión, estaba llorando al verme. No por algo que yo hubiera hecho, sino porque me parecía exactamente a mi abuelo, Cecil Thompson, un hombre que llevaba muerto 16 años. Lo que sucedió a continuación revelaría por qué mi familia había vivido de un sueldo a otro durante 3 generaciones cuando deberíamos haber sido millonarios. Explicaría por qué mi abuelo, un condecorado veterano de la guerra de Corea, nunca hablaba de su servicio excepto cuando el Bourbon le soltaba la lengua. Y me enseñaría que algunos hombres son demasiado orgullosos para aceptar recompensas por hacer lo que creen que es simplemente correcto. Aldrich Petton había estado buscando a mi familia durante 70 años. Investigadores privados, registros militares, bases de datos de genealogía, todo lo que el dinero podía comprar. Había estado tratando de pagar una deuda que mi abuelo se negaba a reconocer que existía. Una deuda que comenzó en una colina helada en Corea, donde mi abuelo cargó a un soldado raso herido de 19 años durante 2 millas a través del fuego enemigo, recibiendo 3 balazos en el proceso, y sin considerar ni una sola vez dejarlo atrás. Esa mañana de octubre comenzó como cualquier otro día de reparto. Mi alarma sonó a las 5:30 en mi estrecho apartamento sobre el garaje de mi tío Royce. Me duché en el baño con los azulejos rotos, preparé café instantáneo porque ya no podía permitirme el bueno, y me puse mi uniforme de reparto que todavía olía al sudor de ayer, sin importar cuántas veces lo lavara. Mi hija, Juniper, había llamado la noche anterior desde la casa de su madre, preguntando si podía ir a su obra escolar. Tuve que decirle que trabajaba de nuevo. Las primeras 20 entregas de esa mañana fueron rutinarias. Paquetes pequeños a casas suburbanas. Firmas recogidas, sonrisas falsas intercambiadas. Luego llegué al barrio de Northbrook Hills, donde las casas se hacían más grandes y mi autocompasión empeoraba. Cada mansión era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que probablemente nunca volvería a tener. El GPS me dirigió por calles con nombres de condados ingleses. Devonshire, Canterbury, Willowcrest. La gente rica siempre nombra sus calles como lugares que en realidad nunca visitarán. La finca de los Petton se encontraba en 1847 Willowcrest Drive, detrás de unas puertas de hierro que probablemente costaban más que mi antiguo salario anual. El paquete en mis manos era pequeño, tal vez un libro, dirigido a Aldrich Petton. No tenía nada de especial, excepto por el destino que estaba a punto de entregar junto con lo que hubiera dentro de ese envoltorio marrón. Presioné el botón del intercomunicador, me anuncié como repartidor y vi cómo esas puertas de hierro se abrían como si me dieran la bienvenida a un mundo diferente. El camino de entrada serpenteaba a través de jardines que parecían mantenidos profesionalmente por personas que conocían los nombres latinos de cada flor. La casa en sí no era solo grande. Era arquitectónicamente perfecta. Todo líneas limpias y ventanas altas que atrapaban el sol de la mañana como prismas.
De pie en esa puerta principal, no tenía idea de que estaba a punto de conocer al hombre cuya vida estaba entrelazada con el destino de mi familia. No tenía idea de que el mayor acto de heroísmo de mi abuelo tenía un precio que se había negado a cobrar. Yo era solo Bryson Thompson, repartidor, tratando de sobrevivir a otro turno. Entonces Aldrich Petton abrió su puerta y todo cambió. La vida después del divorcio se siente como empezar desde cero. Hace 6 meses, pasé de ser gerente regional en una empresa de suministro de madera a entregar paquetes por $12 la hora. El divorcio se llevó todo. La casa, la mayor parte de mis ahorros, incluso mi confianza. Mi exesposa, Melody, obtuvo la custodia de nuestra hija, Juniper, y la veo cada 2 fines de semana en mi estrecho apartamento sobre el garaje de mi tío Royce. La caída desde la comodidad de la clase media a apenas sobrevivir ocurrió tan rápido que todavía no parece real. Un día, estaba aprobando órdenes de compra para envíos de madera de $100.000. Al siguiente, llevaba un uniforme marrón y escaneaba códigos de barras. Los abogados habían sido quirúrgicos en la destrucción de mi vida financiera. Melody se quedó con la casa porque Juniper necesitaba estabilidad. Recibió una pensión alimenticia porque había sacrificado su carrera para criar a nuestra hija. Aunque había trabajado a tiempo parcial en un estudio de yoga por elección, no por necesidad. Yo obtuve el privilegio de pagar por todo mientras vivía en un espacio tan pequeño que podía tocar ambas paredes de mi habitación al mismo tiempo. Mi tío Royce me había ofrecido el apartamento por lástima. Él tenía un taller de reparación de automóviles y vivía en la casa principal con su esposa Darlene y sus 2 hijos. Solo hasta que te recuperes, había dicho. Pero ambos sabíamos que esos pies no encontrarían terreno firme en el corto plazo. La empresa maderera había eliminado mi puesto 2 semanas después de que se finalizara el divorcio. Lo llamaron reestructuración, pero yo sabía la verdad. Nadie quiere un gerente regional que se está ahogando en problemas personales. Cada mañana, cargaba mi furgoneta de reparto, pensando en cómo reaccionaría mi abuelo, Cecil, si me viera ahora. Él me crió después de que mis padres murieran en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años. Mi madre, Beth, y mi padre, Douglas, volvían a casa de la cena de su aniversario cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Una llamada telefónica y todo mi mundo se derrumbó. Pero el abuelo estaba allí, sólido como un roble, listo para acoger a un niño asustado que acababa de convertirse en huérfano. Los Thompson no se rinden, solía decir, sus manos curtidas agarrando mis hombros. Podemos doblarnos, pero no nos rompemos. Vivió según esas palabras. Cecil Thompson había trabajado 40 años en los patios del ferrocarril, sin faltar a un turno, sin quejarse nunca de la artritis que le torcía los dedos o del dolor de espalda que le hacía hacer una mueca cuando pensaba que nadie lo miraba. Me crió en una casa de 2 dormitorios en el lado sur de la ciudad, donde la pintura se desconchaba y los suelos crujían, pero siempre había comida en la mesa y amor en las paredes. Murió cuando yo tenía 22 años, justo después de graduarme de la universidad, el primer Thompson en obtener un título. El cáncer se lo llevó rápido, 6 semanas desde el diagnóstico hasta el funeral. No dejó nada más que sus viejas medallas de guerra en una caja de zapatos e historias sobre Corea que solo contaba después de unas cuantas cervezas. Incluso entonces, las historias eran vagas, más sobre el frío y la comida que sobre cualquier combate real. La guerra no es como en las películas, Bryson, dijo una vez, mirando algo que yo no podía ver. Los héroes no se sienten como héroes. Simplemente se sienten afortunados de volver a casa. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra. Tenía 43 paquetes que entregar, la mayoría en el acomodado barrio de Northbrook Hills, donde las casas parecen más museos. Cada tarjeta de ruta de entrega se ordenaba por eficiencia, no porque a la empresa le importara mi tiempo, sino porque rastreaban cada minuto, cada milla, cada centavo de gasolina. Solía evitar los barrios ricos. Ver cómo vivía la otra mitad solo me recordaba todo lo que había perdido. Los socios del bufete de abogados de Melody vivían en Northbrook Hills. También el cirujano ortopédico con el que ella había salido antes que yo. Aquel del que su madre todavía insistía que era el que se escapó. Pero esa mañana no tuve elección. El ordenador generaba las rutas y los conductores que se desviaban eran amonestados. Otro día en el paraíso, murmuré para mis adentros, revisando la dirección de la entrega número 38, 1847 Willowcrest Drive, la finca Petton.
El nombre no significaba nada para mí entonces, solo otra familia rica y otra casa grande, probablemente pidiendo algo caro e innecesario mientras yo luchaba por pagar el alquiler. Cogí el paquete, pequeño y ligero, tal vez un libro o documentos, y me dirigí a la furgoneta. El sol de la mañana ya era fuerte, siendo octubre en nuestro estado más como un verano prolongado que un otoño real. Mi uniforme se pegaba a mi espalda mientras conducía por barrios que se volvían progresivamente más ricos, las casas creciendo en tamaño y los céspedes más perfectos con cada giro. Para cuando llegué a Northbrook Hills, sentí que había viajado a un país diferente, uno donde la gente se preocupaba por las carteras de acciones en lugar de las facturas del supermercado. La mansión Petton se erigía detrás de unas puertas de hierro que se abrieron automáticamente cuando presioné el intercomunicador. El camino de entrada solo era más largo que todo mi edificio de apartamentos. Mientras subía los escalones de mármol con el pequeño paquete, noté que mis manos estaban sucias de cargar cajas toda la mañana. Me las limpié en los pantalones del uniforme, sintiéndome fuera de lugar. La puerta principal era de caoba maciza con herrajes de latón que brillaban como oro. Toqué el timbre y lo oí resonar dentro, un carillón melódico que probablemente costaba más que mi salario mensual. Mientras esperaba, miré a mi alrededor los setos perfectamente cuidados, la fuente con agua cayendo en cascada por lágrimas de mármol, el garaje que podría albergar 6 coches. Este era el tipo de riqueza que te enfadaba si pensabas en ello demasiado tiempo, así que traté de no pensar en absoluto. Cuando la puerta se abrió, esperaba una doncella o un mayordomo. En su lugar, respondió un hombre anciano, vestido con un caro cardigan sobre una camisa blanca impecable. Sus ojos azules se fijaron inmediatamente en mi cara, y todo su cuerpo se puso rígido. El color desapareció de su tez como si alguien hubiera quitado un tapón. Buenos días, señor. Paquete para Aldrich Petton. Su voz salió como un susurro. Dios mío, usted es un Thompson, ¿verdad? Sí, señor. ¿Bryson Thompson cómo lo supo? Sus manos comenzaron a temblar violentamente. No el temblor suave de la edad, sino sacudidas de cuerpo entero como si hubiera agarrado un cable con corriente. Las lágrimas corrían por su rostro, atrapándose en las profundas arrugas alrededor de sus ojos. Se parece exactamente a él. Exactamente a Cecil. Conocí a mi abuelo. ¿Conocerlo, hijo? Su abuelo me salvó la vida en Corea. El 3 de diciembre de 1952. Colina 266, cerca del embalse de Chosin. El paquete se me resbaló de las manos y golpeó el escalón de mármol con un golpe sordo. Nadie fuera de nuestra familia había hablado nunca del servicio de mi abuelo. Había ganado una estrella de bronce, pero eso era todo lo que sabía. La medalla estaba en una caja de seguridad en el First National Bank porque no podía permitirme seguir pagando el alquiler de un trastero para sus cosas. Señor Petton, creo que puede haber alguna confusión. Ninguna confusión. Tiene sus ojos, su mandíbula, incluso la forma en que se para. Ligeramente apoyado en el pie izquierdo, hombros hacia atrás, pero no rígidos. Porte militar sin el servicio militar, me equivoco. Tenía razón. El abuelo me había enseñado a pararme de esa manera. Dijo que hacía que un hombre pareciera seguro incluso cuando no lo estaba. Pero, ¿cómo podía este extraño ver todo eso en los 30 segundos desde que había abierto la puerta? Por favor, tiene que entrar. He estado buscando a su familia durante 70 años. Contraté investigadores privados, revisé registros militares, todo. Señor Petton, estoy en horario de trabajo. No puedo simplemente entrar. Nos rastrean por GPS. Si me quedo en un lugar demasiado tiempo, me marcan. Llamaré a su supervisor. Les diré que ha habido una emergencia médica. Por favor, hijo. Tengo 89 años. Puede que no tenga otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Para pagar una deuda que me ha atormentado toda mi vida. Para mantener una promesa que hice en una ladera helada cuando estaba seguro de que iba a morir. Miré a este hombre, este extraño que sabía el nombre de mi abuelo, que podía ver a Cecil Thompson en mi cara desde el otro lado de una puerta. Sus lágrimas eran reales. La desesperación en su voz era real. Y algo en mi interior me dijo que lo que sea que tuviera que decir importaría más que cualquier horario de entrega. Podría perder mi trabajo. Me aseguraré de que no lo haga.
Poseo acciones en su empresa de reparto. Empecé a comprarlas hace 20 años cuando pensé que podría ayudarme a encontrar a la familia de Cecil. Poseo acciones en muchas empresas. Siempre buscando. Siempre esperando que alguien llamado Thompson apareciera en una base de datos de empleados. Compró acciones en empresas solo para encontrar a mi abuelo. Habría comprado empresas enteras si hubiera pensado que ayudaría. Todavía no lo entiende, pero lo hará. Su abuelo no solo me salvó la vida. Salvó todo en lo que me convertiría, cada hijo que tendría, cada cosa buena que haría. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo encuentras a un hombre que no quiere ser encontrado? Mi teléfono vibró con un recordatorio automático sobre mi horario de entrega. 17 paquetes más que entregar antes del mediodía. El algoritmo no tuvo en cuenta que el destino apareciera en una puerta principal en Northbrook Hills. No calculó el momento en que tu pasado alcanza a tu presente en la forma de un hombre de 89 años que había estado buscando a tu familia durante más tiempo del que tú llevabas vivo. Deme 5 minutos, dije. En contra de todas las reglas del manual del repartidor, lo seguía dentro. La casa era magnífica, más allá de cualquier cosa que hubiera visto de cerca. Pinturas al óleo con marcos dorados bordeaban el pasillo. Alfombras persas cubrían suelos de madera pulida, y una lámpara de araña que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años colgaba de un techo de catedral. Pero Aldrich se movía a través de ella como si nada de eso importara, llevándome con pasos urgentes a un estudio con paneles de madera. El estudio olía a cuero y libros viejos, el tipo de habitación donde la gente importante toma decisiones importantes. Aldrich fue directamente a una pintura de una cacería de zorros y la abrió sobre bisagras ocultas, revelando una caja fuerte en la pared. Sus dedos temblaban mientras marcaba la combinación, equivocándose 2 veces antes de acertar. 70 años, murmuraba mientras giraba el dial. 70 años he estado esperando este momento. Sacó un sobre amarillento sellado con cera roja que se había oscurecido con la edad. El papel parecía frágil, como si pudiera desmoronarse si se manejaba con demasiada brusquedad. Lo sostuvo como algunas personas sostienen a los bebés recién nacidos, con una mezcla de reverencia y miedo. Escribí esta carta en 1953, dijo, volviéndose hacia mí. Su abuelo se negó a tomarla. Dijo que no me salvó por dinero, pero le hice una promesa ese día en esa colina helada, y los Petón cumplen sus promesas. ¿Qué pasó en esa colina? Aldrich se sentó pesadamente en un sillón de orejas de cuero y me indicó que tomara el que estaba frente a él. El cuero crujió cuando me senté, probablemente valía más que todo lo que yo poseía. Tenía 19 años, un soldado de primera clase, un niño rico y mimado que fue reclutado y pensó que la guerra sería una aventura. Aprendí la lección muy rápido. Las fuerzas chinas nos tenían rodeados en la colina 266. La temperatura era de 20 grados bajo cero. Los hombres perdían dedos de las manos y los pies por congelación más rápido de lo que los perdían por las balas. Hizo una pausa, mirando algo más allá de las paredes de la habitación, de vuelta en Corea, de vuelta en 1952. Cuando los chinos atacaron esa mañana, fue como si toda la montaña cobrara vida con disparos. Nuestro teniente fue alcanzado en la primera oleada. Su abuelo era nuestro líder de escuadrón, un sargento de personal que había estado en el país desde el principio. Cuando me alcanzó la metralla en ambas piernas, todos los demás corrieron. No puedo culparlos. Era un caos. Puro caos. Pero Cecil me echó sobre su hombro como si no pesara nada y empezó a correr. Lo sacó cargando. 2 millas a través de territorio enemigo. Los chinos estaban por todas partes, disparándonos desde detrás de rocas, árboles, cualquier lugar donde pudieran esconderse. Su abuelo recibió 3 balazos haciéndolo. 1 en el hombro, 2 en la pierna. Podía sentir su sangre empapando mi uniforme, mezclándose con la mía. Pero nunca me soltó. Ni una sola vez. Simplemente siguió moviéndose, siguió hablándome, contándome sobre su esposa en casa, su hijo, Douglas, su padre, diciéndome que iba a lograrlo. Se me hizo un nudo en la garganta. El abuelo nunca había mencionado haber sido herido. No había medallas de corazón púrpura en esa caja de zapatos, ni cicatrices que yo hubiera visto. Cuando llegamos al puesto médico, yo estaba delirando por la pérdida de sangre, pero recuerdo haberle agarrado la mano y haberle dicho, mi familia es dueña de Petón Pharmaceuticals.
Le recompensaremos. ¿Lo que quiera? Él solo sonrió y dijo, chico, solo mantente vivo. Esa es recompensa suficiente. Aldrich se levantó y caminó hacia su escritorio, sacando una carpeta gruesa con documentos. Después de la guerra, mi padre quiso honrar a Cecil. Habíamos construido nuestra fortuna fabricando suministros médicos para el ejército. Desde vendas hasta morfina. Mi padre dijo que cualquier hombre que salvara a su hijo de esa manera merecía ser rico. Pero su abuelo había desaparecido. Sin dirección de reenvío, nada. El ejército dijo que había sido dado de baja, y eso fue todo lo que pudieron decirnos. ¿Por qué no quería que lo encontraran? Me he hecho esa pregunta durante 70 años. Orgullo, tal vez, o quizás solo quería dejar la guerra atrás. Pero mi padre era tan terco como yo. Creó un fondo fiduciario en 1953 con instrucciones muy específicas. Se quedaría allí acumulando intereses hasta que un Thompson lo reclamara, y nadie lo hizo nunca. Nadie sabía de él excepto nuestros abogados y banqueros. No pudimos encontrar a Cecil para decírselo. Contraté investigadores en los años 60, 70, 80. Internet me dio esperanza en los 90, las redes sociales en los 2000. Pero Cecil Thompson era un nombre bastante común, y sin más información, era como buscar un grano de arena específico en una playa. Me entregó el sobre, su peso era mayor de lo que su tamaño sugería. ¿Qué le hizo seguir buscando todo este tiempo? Porque pude vivir, hijo. Pude volver a casa, ir a la universidad, conocer a mi esposa, tener 3 hijos, construir un negocio, ver crecer a mis nietos. 70 años de vida que no habría tenido si su abuelo me hubiera dejado en esa colina, ¿cómo renuncias a pagar eso? Aldrich me entregó el sobre con ambas manos, como si estuviera pasando algo sagrado. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de cera de 70 años. Se resquebrajó y cayó en pedazos. Fragmentos de color rojo oscuro aterrizaron en la alfombra persa. Dentro había un documento de Peton Pharmaceuticals y el First National Bank de Boston. El papel era grueso y oficial, con texto mecanografiado que se había desvanecido pero que aún era legible. Léelo en voz alta, dijo Aldrich suavemente, inclinándose hacia adelante en su silla. Aclaré mi garganta y comencé. Este fideicomiso, establecido el 15 de enero de 1953 en gratitud por el heroísmo del sargento de personal Cecil Thompson al salvar a Aldrich James Peton III, se mantendrá a perpetuidad hasta que sea reclamado por Cecil Thompson o sus descendientes directos. Depósito inicial, $10.000. Levanté la vista hacia Aldrich. $10.000 era mucho dinero en 1953. Él sonrió, la primera sonrisa real que le había visto. Sigue leyendo. Con interés compuesto garantizado al 8% anual, no reclamado y acumulándose. El papel temblaba en mis manos. Sabía lo suficiente sobre interés compuesto para entender lo que esto significaba, pero mi cerebro se negaba a hacer los cálculos. Era demasiado grande, demasiado imposible. 70 años, susurré. 70 años de interés compuesto. ¿Sabes a cuánto asciende eso?, preguntó Aldrich. Saqué mi teléfono con dedos torpes y abrí la aplicación de la calculadora. $10.000, 8% de interés, 70 años. El número que apareció en la pantalla no parecía real. 2.1 millones de dólares, dije, mi voz apenas audible. 2.140.000 y pico, corrigió Aldrich. Su abuelo nunca supo de lo que se alejó. Era demasiado orgulloso para aceptar lo que él llamaba caridad. Pero esto no es caridad, hijo. Esta es una deuda de honor. No puedo aceptar esto. Ni siquiera me conoce. Podría ser cualquiera que dice ser el nieto de Cecil. Aldrich se rió. Un sonido entre la alegría y el alivio. ¿Podría mirar en ese espejo detrás de usted? Me volví para ver un espejo antiguo en un marco dorado. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero por un momento vi el rostro de mi abuelo, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos hundidos, la misma nariz que se había roto en una pelea de bar antes de la guerra y nunca había quedado del todo bien. Además, continuó Aldrich, sacando otro documento, ya he hecho que mis abogados verifiquen todo. Su certificado de nacimiento, el certificado de defunción de su padre Douglas, los registros militares de Cecil, está todo aquí.
Usted es el heredero legítimo de este fideicomiso. Esto no puede ser real. Cosas como esta no le suceden a gente como yo. ¿Gente como usted, quiere decir gente buena que ha tenido mala suerte? Gente trabajadora que ha luchado toda su vida porque su abuelo era demasiado orgulloso para aceptar una recompensa. Es exactamente a quien debería sucederle esto. Aldrich sacó otro documento más de la carpeta. Hay más. Mi padre también compró una póliza de seguro de vida para sí mismo con Cecil como beneficiario. Cuando mi padre falleció en 1987 y no pudimos encontrar a Cecil, pasó a otro fideicomiso. Ese ha estado creciendo durante 38 años. ¿Cuánto?, pregunté, aunque no estaba seguro de poder soportar otra sorpresa. $800.000, más o menos. Así que en total, está viendo alrededor de $3 millones. Mis rodillas flaquearon. Me senté de golpe en la silla de cuero, mi uniforme de reparto de repente sintiéndose como si me estuviera asfixiando. $3 millones. Yo ganaba 30.000 al año entregando paquetes. 3 millones eran 100 años de trabajo. Era la Universidad de Juniper pagada. Era una casa propia. Era la libertad del peso aplastante del miedo financiero que había sido mi compañero constante desde el divorcio. ¿Por qué?, pregunté, mirando a Aldrich. ¿Por qué seguir buscando todos estos años? Podría haberlo dejado pasar. Déjeme mostrarle algo, dijo, caminando hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una fotografía, en blanco y negro, desgastada por los bordes. Esta es mi familia. Mi esposa Margaret, que falleció hace 5 años. Mi hijo James, mis hijas, Patricia y Carol, 7 nietos, 2 bisnietos y otro en camino. Puso la foto en mis manos. Todos sonreían, reunidos alrededor de un árbol de Navidad. El tipo de foto familiar que llenaba toda una pared. Ninguno de ellos existiría si su abuelo me hubiera dejado en esa colina. Cada cumpleaños, cada graduación, cada boda, cada momento de alegría, amor y vida, se lo debo a Cecil Thompson. El dinero que está en esos fideicomisos no es nada comparado con lo que él me dio. Pero es todo lo que tengo para ofrecer. Nunca dijo nada. Nunca lo mencionó a usted. Nunca mencionó el dinero. Eso es porque era un héroe, hijo. Los verdaderos héroes no hablan de lo que han hecho. Simplemente lo llevan en silencio y siguen adelante. 3 horas después, estaba sentado en mi furgoneta de reparto fuera de la mansión Petón, sosteniendo documentos bancarios verificados por casi $3 millones. Aldrich había llamado a sus abogados allí mismo en el estudio, y habían llegado en 1 hora con todo el papeleo listo. Todo era legítimo. El dinero se transferiría en 5 días hábiles. Había firmado tantos documentos que se me acalambró la mano, cada firma haciéndolo más real, más imposible de negar. Aldrich me había acompañado a la puerta, moviéndose lentamente pero con propósito. Su abuelo me dio 70 años más de vida, dijo, agarrando mi hombro con una fuerza sorprendente. Construí un imperio farmacéutico, tuve 3 hijos, 7 nietos. Nada de eso existiría sin Cecil Thompson. Este dinero no es un regalo, Bryson. Es una deuda finalmente pagada. ¿Por qué nunca nos contó sobre esto, sobre usted? Así era Cecil. Nunca se vio a sí mismo como un héroe. Para él, solo estaba haciendo lo que había que hacer. Lo conocí una vez después de la guerra, lo localicé en 1953 en una fábrica en Ohio donde estaba trabajando. Traté de darle el dinero. Luego traté de explicarle lo que significaba. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, chico, que vivas tu vida es pago suficiente. Vete a casa con tu familia y olvídate de Corea. Luego se alejó de $10.000 como si no fuera nada. Esa noche, llamé a mi tío Royce y le conté todo. Al principio, pensó que estaba bromeando. Luego pensó que me habían estafado. Cuando le envié fotos de los documentos, se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Papá nunca dijo una palabra, finalmente logró decir Royce. Y pude oírlo llorar. Crecimos sin nada, Bryson. Mamá tenía 3 trabajos después de que papá se lastimara la espalda en el patio del ferrocarril. Comíamos frijoles y arroz 4 noches a la semana. Podría haber reclamado ese dinero en cualquier momento.
Era demasiado orgulloso. No, Bryson. Nos estaba enseñando algo. Que no haces lo correcto por las recompensas. Lo haces porque es lo correcto. Pero desearía que hubiera sido un poco menos orgulloso y un poco más práctico. Mamá murió todavía trabajando, todavía preocupada por las facturas. 2 semanas después, estaba en mi nueva oficina en Thompson Lumber Supply, un negocio que comencé con parte del dinero del fideicomiso. El resto se destinó a fondos universitarios para Juniper y los hijos de mi hermano Royce. Contraté a 5 empleados en el primer mes, todos veteranos que necesitaban trabajo. En mi escritorio, guardaba la estrella de bronce del abuelo en un marco, finalmente entendiendo por qué nunca reclamó la recompensa. Melody llamó cuando se enteró de mi ganancia inesperada. De repente, pensó que deberíamos hablar de reconciliación. Le dije que lo único de lo que necesitábamos hablar era del fondo universitario de Juniper, que ahora estaba completamente financiado hasta la escuela de posgrado si ella lo quería. El silencio de su parte valió más que cualquier discusión. Pero el cambio real no fue el dinero. Fue comprender de dónde venía. Cada mañana, cuando entraba a mi negocio, pensaba en un soldado de 20 y tantos años cargando a un adolescente herido a través del fuego enemigo, negándose a soltarlo incluso cuando las balas atravesaban su propio cuerpo. Esa era mi sangre, mi herencia, mi legado. 6 meses después de esa mañana de octubre, Aldrich Petton falleció pacíficamente mientras dormía. Su hijo James llamó para decírmelo y para transmitir el último mensaje de su padre. Dile a Bryson que finalmente cumplí mi promesa a Cecil. Dile que la deuda está pagada. En el funeral de Aldrich, cientos de personas se reunieron para honrar a un hombre que había construido un imperio, que había donado millones a causas de veteranos, que había pasado 70 años tratando de pagar una deuda que sentía que debía. Pero yo sabía la verdad. La deuda nunca fue suya para pagarla. Mi abuelo había dado libremente, sin expectativas, sin siquiera dejar su nombre para ser reconocido. Las rutas de la empresa de reparto todavía llevan a los conductores más allá de la mansión Petton. A veces los veo subir esos escalones de mármol y recuerdo el día en que la entrega de un paquete lo cambió todo. No por el dinero, sino porque reveló quién era realmente mi abuelo y, a su vez, en quién podría convertirme yo. Los Thompson no se rinden. Puede que entreguemos paquetes por un tiempo, pero llevamos más que cajas. Llevamos el legado de quienes nos precedieron, incluso cuando aún no lo sabemos. Mi abuelo cargó a Aldrich Petton 2 millas a través del infierno. Aldrich llevó su gratitud durante 70 años. Ahora yo llevo su historia y la responsabilidad de estar a la altura de sus 2 ejemplos. Algunos regalos son demasiado preciosos para medirse en dinero. Pero a veces, el dinero es la única forma que queda de decir gracias. Si esta historia conmovió su corazón, por favor presione el botón de me gusta y compártala con alguien que necesite escucharla. Deje un comentario sobre un momento en que la amabilidad de alguien cambió su vida. Y no olvide suscribirse a nuestro canal para más increíbles historias reales que nos recuerdan de lo que la humanidad es capaz en su máxima expresión.